más allá de que hay fechas que son puntuales y específicas, creo que no es solamente por una fecha, sino es por una realidad que nos ubica en un entendimiento de que lo que la persona del Espíritu Santo quiere en este tiempo establecer sobre nuestras vidas es algo permanente, ¿sí? Es algo continuo, no es algo que solamente lo podamos situar en un tiempo puntual, es decir, hoy estamos acá congregados y hoy tenemos acceso y tenemos conciencia del Espíritu, pero al salir de acá, los demás días vivimos sin una conciencia del Espíritu y vivimos conforme a lo que nos parece, a lo que sentimos y a lo que queremos. Y eso realmente es una estructura que aún la religión se ha encargado de fortalecer en nosotros. Por eso, algo que es muy común y que muchas veces nos cuesta romper es esta realidad de que si nosotros pudiéramos tener acceso a escuchar nuestras palabras, muchas veces en una totalidad de cada uno de ustedes, yo sé que cada semana, con cada enseñanza, con cada tiempo congregacional, todos salimos de este lugar diciendo, qué bueno es el Señor, yo entiendo lo que me quiere decir, entiendo lo que Él está soltando, pero muchas veces lo interesante es ver qué es lo que sucede para que al salir de este lugar después haya una dualidad que no nos permita practicar eso que recibimos y entendimos en el Espíritu. Entonces, de repente uno puede decir, no nos tenemos que quejar, es verdad, amén, pero salimos de acá y lo primero que sale de nuestra boca es queja. Entonces, como que muchas veces eso genera una plataforma que en realidad nos hace pararnos en una mirada totalmente distorsionada de lo que es el Espíritu Santo y en muchos casos eso lo que termina haciendo es frustrándonos. Porque si Dios nos habla y nos muestra algo, ¿sí? ¿Quiénes somos nosotros para decir lo contrario? Por eso que muchas veces uno se siente confrontado, ¿sí? A veces uno se siente incómodo porque a veces hay palabras que llegan más que otras y hay momentos donde Dios nos habla más puntuales que otros. Y a veces pareciera ser que solamente nuestro análisis tiene que ver, qué duro, qué difícil, esto. Pero la pregunta es, yo trato de entenderlo de esta forma. Si yo tengo hoy un entendimiento del desarrollo psíquico, ¿sí? Y de la madurez que puede tener mi hija Zoe con 3 años, sé que hay cosas que no le puedo pedir por la edad que tiene. Yo no le puedo decir a mi hija, mira, acá te doy la llave del auto, anda a comprar una pizza y tráela. Porque no va a saber ni tiene los medios ni los recursos para poder hacer eso. Ahora, de la misma manera que yo, siendo una persona limitada, puedo saber qué es bueno para mi hijo, para mi hija en este caso, ¿cómo podemos pensar que Dios, que es nuestro papá, va a soltarnos una revelación o nos va a hablar en una dirección y nosotros nos vamos a sentir que no podemos? Lo que pasa es que nosotros lo miramos desde nuestras posibilidades, desde nuestras fuerzas. Entonces, claro, muchas veces es más cómodo quedarse en una expresión así, decir, che, qué difícil, qué duro, pero no así meterse en un proceso para lograr alcanzar eso. Entonces, cuando hablamos de que Dios quiere llevarnos al diseño original, el diseño original es una transición de un proceso. Siempre romper una estructura, romper un área donde quizás uno en cierto punto tiene un conocimiento y un control sobre ciertas cosas, es un desafío, porque es mejor quedarse donde uno está, que uno está cómodo, que uno maneja ciertas cosas, pero eso es ni más ni menos que adaptarnos a la religión. Es simplemente decirle al Señor, bueno, mira, vos tenés muchísimo más para darme, pero yo me quedo con esto. Yo me quedo con esta forma de vida, donde yo administro los tiempos, donde yo manejo las cosas, donde lo que quiero cambiar lo cambio, lo que no quiero cambiar no lo cambio, y así vamos bien. Pero hay un celo de parte de Dios en este tiempo que nos está impulsando a poder realmente discernir qué es lo que Él nos quiere decir. Y muchas veces me atrevo a decir lo siguiente, en este proceso, las cosas que nos pasan, no es simplemente porque el diablo sea rival o sea oposición, sino es porque muchas veces estamos luchando con el mismo Dios. Es Dios que en ese celo que tiene por nuestras vidas estamos en una lucha. Porque hay cosas que no queremos entregar, porque hay cosas que no queremos cambiar, porque hay cosas que muchas veces nos quedamos más en esto. Y a veces pasa, no sé si les ha pasado a ustedes, yo hablo por mí, uno recibe una palabra. Entonces yo he aprendido en este tiempo a recibir una palabra y aún al irme de este lugar, masticarla. ¿Qué hacemos la mayoría muchas veces? Vamos a saludar al hermano cuando termina la reunión, quizás lo pum ahí, ay, sí, no, pero como que queremos salir a dar una devolución, a omitir un punto de vista de lo que nos pareció, de lo que nos cuesta, y ¿sabes qué? Tu espíritu absorbió, masticá la revelación, masticá la palabra, no tenés que decir nada, no tenés que argumentar nada, no tenés que justificar nada, el Padre te conoce.
Simplemente lo que tenés que hacer es atesorar eso y cuando salís de este lugar decidir si vas a ser obediente o no vas a ser obediente, si vas a entrar en esa realidad de fe para poder realmente practicar eso que Dios te está mostrando o te vas a seguir quedando con las herramientas y los recursos que tenés hoy en día. Pero no es algo que simplemente lo podamos desarrollar en una perspectiva del alma donde podemos dar una opinión y queda en eso. Por eso muchas veces es muy interesante ver a qué nosotros le llamamos o cuál es el parámetro para decir hoy la reunión estuvo linda, hoy la adoración estuvo linda, hoy la adoración no me gustó, hoy la palabra no me gustó. ¿Con respecto a qué? ¿Cuál es el parámetro que tenemos para poder muchas veces decir esto o aquello? Claro, si vos un día venís mal, venís luchado y la adoración te va a costar. Pero no es que la adoración está, el tiempo de expresión y de alabanza al Señor depende solamente por ahí de los que estamos acá adelante, sino que si vos no te dispones, quizás el que lo está percibiendo pesado o difícil sos vos. Y a la otra semana tuviste una semana más conectado y ¡ay, qué tremenda presencia hubo! Y no es que en un momento hay una tremenda presencia y en otro momento la presencia está re lejos, sino que muchas veces nosotros intentamos querer analizar cosas que solamente se reciben en el Espíritu y a través de la fe se empiezan a pregonar y se empiezan a establecer. Yo creo que soy un convencido y aún poder hablar palabra de Dios en esta mañana, luego de haber recibido tantas palabras, es un desafío, ¿sí? Pero Dios es tan bueno que siempre nos habla. Y de la misma manera que Él me entregó esta palabra, de la misma manera la voy a compartir con ustedes. Sí, porque creo que aún el Señor en esta mañana quiere seguir haciendo cosas en nuestras vidas y que aquellos que nos atrevamos a creerle y a tomar esto, vamos a poder tener una experiencia y certificar si esto realmente proviene de Dios y es de Dios en este tiempo para nosotros. Amén. Entonces, todos sabemos que acabamos de salir, estamos en un proceso donde ha pasado la Pascua y es interesante ver que Dios estableció fiestas, ¿sí? A perpetuidad. Y la palabra fiesta está asociada a la palabra puerta. Cada vez que hay un tiempo de fiesta es como si nosotros pudiéramos simbolizar una puerta que se abre, donde como toda puerta te da acceso a otro lugar. ¿Sí? Es decir, ustedes llegaron hoy a la congregación y para poder entrar dentro de este templo tuvieron que cruzar 2 puertas. ¿Sí? Ahora, si no cruzaban esas 2 puertas, ustedes se quedaban fuera del templo. De la misma manera, este ejercicio o este ejemplo lo podemos llevar a esa realidad espiritual donde Dios acerca, ¿no?, su luz y su verdad y pone una puerta para que nosotros podamos cruzar esa puerta y podamos entrar en ese tiempo y en esa realidad de su espíritu donde Él nos quiere llevar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de este tiempo, hablamos de Pascua, estamos hablando de una puerta. Por eso, creo que en todo este tiempo, en estas semanas, el Señor nos ha venido hablando muy profundamente y muy claramente, ¿sí? Creo que, no sé ustedes, pero yo me siento totalmente amado por el Señor al modo de que hay muchas cosas que si bien Él las refresca y las abre en otro entendimiento, Él ya las ha venido hablando. Y Él las ha soltado. Y pareciera ser que el problema muchas veces no es de Dios, sino que nosotros no logramos entender lo que Dios suelta o lo que Dios nos da. ¿Sí? Y a veces eso es preocupante porque si bien toda palabra es de Dios y todo lo que sale de la revelación sale de su trono, pareciera ser que muchas veces necesitamos que otras personas nos digan lo que Dios ya nos viene diciendo en el día a día, lo que Dios nos viene hablando congregacionalmente. Y si bien todo sirve para confirmación y mucho demás, creo que este es un tiempo para que oyendo podamos oír, ¿sí? Para que viendo podamos ver. Porque si no nos va a pasar que oyendo no oímos. ¿Y qué significa? Que Dios nos habla, pero que eso que Dios nos habla no tiene ninguna posibilidad de insertarse en un proceso de cambio, de transformación y de poder alcanzar eso para nuestras vidas. Sí, porque solamente queda en eso, en el concepto y ya está. Y de repente, ay, sí, tenemos que ser luz. Sí, hace 1 mes y medio que Dios nos viene hablando que tenemos que ser luz. Esta semana nos volvió a hablar de eso. Pero hace 1 mes y medio que nos viene hablando de que tenemos que ser lámparas. ¿O no? ¿O no han estado acá? ¿Amén? Ahora, es fundamental que en este tiempo, en esta etapa que Dios nos habilita hacia el aceite, que el aceite es representado por el Espíritu Santo, acá va a haber algo que va a ser para nosotros fundamental, y es esta transición de lo que ha sido hasta hoy, querer orar, querer leer la palabra de Dios,
sin la operación, sin el protagonismo del Espíritu Santo. Es decir, yo puedo agarrar la palabra de Dios, ¿sí? Agarro la lectura, agarro la letra y la leo. Si yo no tengo la acción del Espíritu Santo hablándome a través de la palabra, es como un libro, es como una historia, es como un cuento. No voy a poder discernir qué es lo que Dios me quiere transmitir, ¿sí? Y de la misma manera, este es un tiempo donde muchas veces nos hemos quedado solamente con la letra, con el concepto, pero no hemos podido llevarlo o bajarlo a la vida. Entonces, sabiendo, vamos a poner algo genérico, sabiendo que no tenemos que tener miedo, vivimos, funcionamos y estamos continuamente luchando para evitar tal o cual cosa. ¿Por qué? Porque el motor no es la fe en Cristo, sino es el miedo. Ahora, dice la palabra de Dios que el verdadero amor que echa fuera. Y si yo vivo todo el tiempo con miedo, ¿qué me está faltando? ¿Conocer qué? El verdadero amor. ¿Y quién es amor? Entonces, a veces hay cosas que son mucho más puntuales. Ahora, no lo voy a resolver hablando, filosofando, lo voy a resolver metiéndome con Dios. Lo voy a resolver dándole lugar al Espíritu de Dios a que en una atmósfera donde haya quietud, donde yo me pueda vaciar de mí, sea Él hablándome, sea Él tratando con mi corazón, sea Él tratando con esas tinieblas que muchas veces nos hacen pararnos en argumentos que... A mí me ha pasado este último tiempo, con algunas personas me ha pasado esto. Aun cuando he tenido más argumento de parte de Dios para poder reflutarle una verdad y que lo puedan ver, es como que más las aleja, como que más duras se ponen. Entonces, evidentemente, el que opera transformación, el que opera cambio, el que convence es el Espíritu Santo, no somos nosotros. Por eso necesitamos ir a Él. Por eso en este tiempo necesitamos que el Espíritu Santo realmente pueda darnos luz y pueda mostrarnos qué es lo que el Padre quiere hacer conforme a lo que Él está trabajando en nosotros para el propósito que tiene, para el diseño que tiene para nuestras vidas. ¿Amén? Por eso que Dios nos quiere introducir en esta etapa y quiere conectarnos con esa capacidad de entender lo que el Espíritu tiene para decirnos, ¿sí? Con esa capacidad de lo que hasta ahora no hemos entendido ni hemos logrado asimilar y bajar. Por eso el Padre nos ha metido en todo este tiempo. Necesitamos que el Espíritu nos hable de maneras nuevas. Necesitamos experimentar al Espíritu no desde el formato que hasta ahora cada uno de nosotros ha desarrollado o ha puesto en práctica de acuerdo a la experiencia de los años, de acuerdo a la funcionalidad del ministerio y demás, sino que en sí es como que todo lo que hemos tenido hasta ahora en una perspectiva de luz y de hambre, la tenemos que dejar de un lado. ¿Para qué? Para poder comer lo que Dios habla hoy, lo que Él hoy quiere hacer. Y eso obviamente que es todo un desafío que mediante la fe nos impulsa, los eleva, pero que muchas veces a través del alma pareciera ser que nos incomoda, ¿sí? Porque lo conocido de última es conocido, lo podemos manejar. Y ahí está el problema. Yo lo conocido lo manejo, lo controlo, pero lo desconocido no lo puedo controlar. Tengo que depender. Entonces, yo tengo que decidir si dependo del control que yo tengo en las cosas que puedo llegar a hacer o que ya tengo de parte de Dios, o si directamente le dejo el gobierno al Espíritu y me pongo en dependencia y en confianza de Él. Y de la misma manera, cada uno de nosotros. ¿Amén? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces nos hemos quedado con los dones del Espíritu, ¿sí? Nos hemos quedado aún con todas esas situaciones de verdad en la palabra, pero que no las hemos experimentado. Sabemos mucho del Espíritu, pero no, muchas veces vivimos esto. Y a veces uno, cuando, mirá, y te voy a decir algo que va a ser, les va a servir. A mí al menos me sirvió. A veces uno cree que la simbología es todo. Entonces de repente yo me compro ahora una menorá y pongo una menorá en mi casa. Pero en realidad que yo tenga una menorá en mi casa no significa que realmente en mi vida estén los 7 espíritus de Dios encendidos. ¿Sí? Nosotros podemos tener banderas que representan y que tienen un significado. Pero una cosa es que el Espíritu nos haga mover una bandera y nos muestre en un diseño cómo hacerlo, y otra cosa es que nosotros agarremos la bandera y la sacudamos para cualquier lado cuando nosotros querramos. Entonces, muchas veces le damos más lugar a la simbología, que esto no quiere decir que no lo podamos tener. Pero tenemos que entrar en un entendimiento de decir, como el Espíritu de Dios, los 7 Espíritus de Dios moran en mí, esta es una casa de candelabro, es una casa de menorá. En ese entendimiento. No simplemente decir, no, yo tengo, porque muchas veces esa realidad nos lleva y nos desafía a ese entendimiento, más que tener o no tener. Sí, nosotros hoy tenemos por indicación del Padre algunas banderas, pero no las manejamos a gusto nuestro cuando tenemos ganas. Hoy está lindo, voy a revolear un poco la bandera. Porque eso no, o sea, en el ámbito espiritual tiene un efecto. Y nosotros tenemos que ser conscientes. Ahora sí, guiados por el Señor, podemos entender qué cosas para cada tiempo, y muchas veces el Señor dice, bueno, es el momento de establecer esto. Entonces,
No alcanza con saberlo si no lo podemos experimentar, ¿sí? Y también en este tiempo necesitamos experimentar esa realidad de los 7 espíritus de Dios. No solo leerlo, no solo saberlo, sino poder realmente vivirlo. Creo que la experiencia va de la mano con la realidad. Por eso tenemos que entender que este tiempo que Dios nos ha hecho vivir no es simplemente un tiempo de celebración desde una perspectiva de ritual, desde, bueno, sí, se celebra esta semana y ya está, y mañana volvemos a la misma dinámica y volvemos a los mismos afán y volvemos a los mismos problemas y volvemos a la misma realidad. No, esto es un tiempo que tiene que ser bisagra, esta es una puerta donde nos tenemos que encontrar habiéndola cruzado. ¿Amén? A ver, Dios ha usado generación tras generación a las generaciones para que el individuo, el ser humano, se pueda alinear con Él, para poder entrar a esos nuevos tiempos que el Espíritu quiere manifestar en medio de sus hijos hacia la tierra. Por eso, y nada más que por eso, nos estuvo hablando de limpieza, nos estuvo hablando de alinearnos. No nos habló por hablarnos. No es que de repente nosotros estábamos en casa con Jazz y dijimos con el liderazgo, bueno, a ver, ¿de qué podemos tocar este tema? Ahí vamos a hablar de limpieza. No, el Señor nos dio instrucciones claras, puntuales, porque si eso no se establece en nosotros, ¿cómo hacemos para luego seguir caminando en pos de lo que Él tiene para nuestras vidas? Literalmente es poder quitar toda esa levadura vieja que ha estado en nosotros, ¿sí? En muchos camuflada, sin darnos cuenta, y en otros camuflada porque nos conviene que esté camuflada antes que reconocer que eso delante de Dios no está bien. Entonces, Dios quiere meternos en un tiempo distinto, hermanos, en un tiempo distinto y diferente. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. Y vamos a ir a la palabra, vamos a ir avanzando. No te distraigas porque hoy hay una revelación que el Padre va a soltar y que nuestro espíritu necesita absorber, ¿sí? Por ahí la mente nos va a jugar medio en contra porque a veces la mente pasa eso, pero el Espíritu nos va a permitir, aunque el entendimiento de nuestra mente sea renovado hoy. Vamos a ir a Juan 14. Voy a avanzar, así no nos detenemos mucho. Juan 14, 17 dice, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no pudo recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Eso dice el versículo 17. Versículo 20, un poquito más adelante. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Sí? En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Ahora, para empezar, acá donde dice, es decir, el Espíritu de ¿qué? De verdad. Cuando nosotros vamos al original de esta palabra verdad, nos vamos a dar cuenta que verdad es igual a realidad. ¿Sí? No tu realidad, no mi realidad, no la realidad que socialmente hoy nos puedan predicar, sino la realidad del cielo, sino la realidad del Padre, mediante el Espíritu. Entonces, el Espíritu de verdad es la realidad del cielo. No es la circunstancia, no es el proceso, no es lo que vos o yo podamos entender de algo, sino que es la verdad y la realidad del tema con respecto a la mirada de Dios. Entonces, ¿cuál es la intención del Padre? A través del Espíritu, que cada uno de nosotros como hijos podamos vivir esa verdad en una realidad. Que esa realidad, que esa verdad del Espíritu del Padre pueda mostrarse y pueda ser activada en lo que nosotros somos, en lo que hacemos. Entonces, acá es donde se genera esta dicotomía que hemos hecho del Espíritu una doctrina, ¿sí? Algo que hemos también hablado en todo este tiempo. Pero, ¿cuál es el problema? Que hemos dejado al Espíritu solamente en una doctrina, en un concepto, pero no lo hemos hecho una experiencia. Nunca lo hemos tomado desde la parte de que el Espíritu Santo es una persona también. Y de la misma manera que cuando a vos te hablan mal, cuando a vos te dicen algo que no te gusta, a vos te enojás, a vos no te gusta, el Espíritu Santo con lo que nosotros hacemos también tiene esa realidad. Por eso dice la palabra que el Espíritu se contrista. Es decir, se pone triste cuando nosotros nos alejamos de Él, cuando nosotros lo ofendemos voluntariamente, cuando nosotros nos manejamos de forma independiente. Entonces, nosotros podemos hablar de dones. Podemos aún hablar de los frutos del Espíritu, que creo que hoy también lo vamos a mencionar. Pero lo cierto es que si para cada uno de nosotros eso del Espíritu no es una realidad,
No es suficiente que nosotros podamos hablar y mencionar los dones o podamos hablar y mencionar los frutos del Espíritu. Tiene que ser una realidad, no tiene que ser un concepto. Yo no tengo simplemente que saber cuáles son los frutos del Espíritu, sino que en mi vida se tienen que manifestar los frutos del Espíritu. Producto de una experiencia, producto de una vivencia. ¿Amén? Amén. No se me queden. Ahora, si esto lo llevamos a comparar, hacemos un punto de comparación con la salvación, nosotros no somos salvos por teología ni por dones. ¿Sí ustedes fueron salvos por teología o por dones? ¿Qué pasa cuando nosotros decidimos a Dios que sale a nuestro encuentro, ¿sí?, acceder a Él de manera voluntaria? Esa realidad, ¿no?, de Cristo, que fue el que usó el Padre como intermediario para volver, ¿no?, a rescatarnos, para volver a conectarnos con su realidad. Es ese vínculo de Cristo, de su Espíritu, el que Dios trae para que esa vida venga a nosotros, ¿sí? Para que esa realidad sea, ¿no?, en una perspectiva de poder ser accesible para nuestras vidas. Y obviamente eso tiene que ver con el Espíritu Santo. Ahora, qué interesante es cuando nosotros podemos saber que venimos a Dios, ¿sí?, y que en ese venir a Dios, no tanto por lo que podamos pensar, sino por lo que hay en nuestro espíritu, podemos tener la certeza de que conocemos la verdad. Porque cuando vamos a la palabra, conocer a Dios es conocer la verdad, ¿o no? Es conocer entonces la realidad de Dios. Y eso solamente es posible ¿a través de quién? Del Espíritu Santo. ¿Por qué estamos hablando del Espíritu? ¿Por qué este mensaje hoy se titula Espíritu vivificante? Porque muchas veces todo esto ha estado en un concepto, pero lo hemos manejado nosotros. Nosotros hemos querido interpretar a Dios, hemos querido conocer a Dios y hemos querido hacerlo en nuestras fuerzas, en nuestra manera, en nuestros deseos. Y esto siempre lo aclaro porque muchas veces es un argumento. No se trata de buenos o malos deseos. Se trata de que hagas lo correcto de forma correcta. ¿Sí? Hay muchas cosas que las hago con buenos deseos, pero las hago mal. Tengo un montón de intenciones para con Dios, pero si no es a la forma de Dios, no es en el camino que Dios me marca, no es en el tiempo de Dios, estoy fuera de diseño. ¿Se entiende? Entonces, por eso es tomar esta parte de lo que Dios está soltando para darnos cuenta que hoy el Espíritu Santo tiene que ser mucho más protagonista, tiene que tener mucho más lugar de lo que tenía, no solamente en nosotros, ¿sí? A veces hablamos de la congregación. La congregación es una familia grande, es una familia que está compuesta por familias. Entonces, el Espíritu Santo tiene que tener más lugar y más protagonismo en tu casa, en mi casa, en la casa de cada uno de ustedes, para que cuando nosotros podamos ser uno en esta realidad congregacional, lo que se pueda manifestar es esa realidad del Espíritu. ¿Amén? Entonces, la realidad que dijimos que es la verdad, ¿sí? Verdad igual realidad, va de la mano con la vida, porque la verdad y la realidad de Dios manifiesta vida, ¿sí? Entonces, no podemos simplemente hablar de una realidad, yo conozco o esto pasó, sino que puntualmente esa realidad la tenemos que experimentar, ¿sí? Y si no estamos en contacto con esa realidad, va a ser un concepto, pero no va a manifestar esta esencia de vida. Por eso en muchas áreas de nuestra vida lo que se manifiesta no es vida, sino muerte. No se manifiesta fruto, sino que muchas veces se manifiesta esterilidad. ¿Por qué? Porque aún esto no tiene que ver con cosas tangibles, muchas veces tiene que ver con cosas internas, con posturas, con discursos que nos siguen posicionando en el mismo lugar. Que no hay un cambio, por eso en esta transición Dios quiere venir a renovar, a transformar nuestro entendimiento, porque si yo sigo pensando, sigo actuando, sigo declarando las mismas cosas ante los mismos problemas, estoy parado en el mismo lugar. Ahora, el tema de resolución, el tema es un tema de Dios y de proceso de Dios con cada uno. El tema está cuando yo no proceso eso y estoy trabando lo que Dios quiere hacer en esas cosas visibles, porque estoy parado en el mismo entendimiento, estoy parado en la misma realidad, estoy parado en el mismo enfoque. Entonces, es muy importante darnos cuenta que el Espíritu Santo de Dios va más allá de nuestras situaciones. Él va más allá de nuestro entorno y lo que Él busca es conectarnos con esa realidad de Él. Porque nosotros muchas veces nos desconectamos de Él y miramos el entorno y miramos la circunstancia y miramos lo que tenemos que atravesar desde nosotros. Pero el Espíritu está mirando desde otro lugar. Y lo que Él busca para que nosotros podamos ver eso es que nos podamos conectar con Él. Amén.
Porque si yo no me conecto con Él, voy a seguir viendo las cosas de la misma manera que las veo hoy. En mi entendimiento, en mi fuerza, en mis deseos, en mis justificaciones, pero no en el Espíritu. Esto es como que de repente yo ahora agarre y le diga, no sé, Vicky, Dios te dice esto. Y ella en una atmósfera natural quiera tratar de interpretar lo que el Espíritu le está soltando. No, ella tiene que recibirlo en el Espíritu y el Espíritu le tiene que decodificar esto que el Padre le está diciendo. Porque si no, volvemos a esto, volvemos al principio, al análisis. Yo no sé si esto es para mí, no estoy tan de acuerdo. O sí, o no, ¿cómo hago para bajar esto? O hoy la reunión estuvo linda y el otro día estuvo fea. No, pará. Si el Espíritu tiene algo para decirme, yo mínimamente tengo que ir delante del Espíritu y decirle, bueno, ¿qué onda con esto? Qué bueno esto, yo lo tomo, pero ¿qué quiere decir esto? Porque obviamente el Espíritu ve distinto a lo que nosotros vemos. Y lo más probable es que siempre haya cosas que nosotros no estemos viendo y que el Padre sí esté viendo. Por eso a través del Espíritu nos las está marcando. ¿O ustedes qué creen que ha sido todo este tiempo? Es justamente poder exponer y establecer la luz de Cristo para que nuestras tinieblas sean expuestas. Porque si no nos quedamos en una perspectiva de apariencia, de religiosidad, donde podemos venir acá, podemos adorar, podemos estar juntos, podemos aún declarar fe, pero cuando nos vamos, lo que hay en nuestro corazón, lo que experimentamos día a día, no está unido a esa realidad y esa vida, sino que es todo lo mismo de siempre, que las quejas, que los problemas, que la muerte, que no me alcanza, que esto, que lo otro, y siempre la misma realidad. Entonces, un Cristo que es todopoderoso, lo limitamos a que conmigo nada más puede un poquito en los días de reunión, donde yo me levanto un poco y me siento un poquito más fortalecido y encaro los días así. Y esto es una experiencia diaria, esto es una experiencia que es continua, no es que ahora entramos en el Espíritu y ya está, salimos hoy, ahora cuando salgamos acá nos distraemos y ya está. No, es vivir continuamente en esta conciencia y en esta dirección de Él para con nosotros, ¿sí? Entonces, acá podemos conectar, con esto que les estoy diciendo a modo de introducción, podemos conectar esta verdad que tanto hemos venido declarando, de que Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, ¿sí? Y a veces hemos creído, ¿sí? Yo he creído que adorar solamente es cantar, no es tocar un instrumento. Adorar es negarse, adorar es ser obediente. Todos recordarán que la primera vez que se menciona la palabra adoración en la Biblia fue cuando Abraham fue a sacrificar, ¿no?, a Isaac. Entonces, no llevaba ningún instrumento, no iba preparando la voz, sino que con su vida, con su accionar, con su obediencia, él estaba adorando. Por eso que la adoración es todo el tiempo. Muchas veces hemos dicho de manera errónea, yo he dicho, vamos a tener un tiempo de adoración. Entonces, si nosotros tenemos un tiempo de adoración acá, quiere decir que hasta toda esta semana no adoramos. O sea, adoramos acá ahora en este ratito juntos. No, ahora nos vamos a conectar juntos, pero todo el tiempo adoramos. Porque todo el tiempo decidimos, porque todo el tiempo estamos creyendo o no creyendo. Y de la misma manera que adoramos, también podemos deshonrar. Porque va más, es un estilo de vida de adoración. Cantar es parte, pero no es que solamente adoramos cuando cantamos o tocamos un instrumento. Vivimos para adorar. Nuestra vida tiene que reflejar y tiene que ser una vida de adoración. Entonces, es interesante que el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, ¿sí?, porque vamos a ver en esta mañana en las Escrituras que muchas veces ha estado velada esta expresión, aún más en el Antiguo Testamento, de lo que es el Espíritu Santo. Y aun cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento no encontramos la palabra literal Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo no haya estado y no haya sido parte de todo lo que pasó desde la creación y por el Antiguo Testamento, ¿sí? No es que Él no estuvo, más allá de que cuando vamos a la Escritura no lo encontramos literalmente como Espíritu Santo. O sea, es decir, Él participó del proceso creativo y está presente en toda la Escritura operando, ¿para qué? Para traer al Espíritu de Cristo antes de la encarnación, antes de que Jesús se hiciera hombre, que viniera como hombre, ¿sí?, a estar con nosotros. Y acá, para poder meternos en lo que va a seguir, necesitamos ajustar lentes, ¿sí?, de nuestro entendimiento para poder descubrirlo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una pausa de 3-4 segundos y les voy a pedir que se levanten todos, sí, los que están, levántate, estiraste un poquito, porque no quiero que nadie se me desconecte, no quiero que nadie se duerma, ¿sí? Porque esto que vamos a hacer ahora, el Espíritu va a hacerlo, necesitamos recibir y necesitamos apropiarlo. Así que, si querés, estirate un cachito así y volvé a sentarte, ¿sí? Y le decimos a ese cuerpo que no se duerma, ojos abiertos, ¿sí?
A la tarde vamos a dormir, una buena siesta. Pero ahora tenemos que estar atentos, atentas para recibir lo que Dios quiere soltarnos. Amén. A ver, vamos a ir al inicio, vamos a ir a Génesis capítulo 1. Acá vamos a ver una pequeña mención, pero que no dice Espíritu Santo. Miren lo que dice Génesis 1:2. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No dice el Espíritu Santo, dice el Espíritu de Dios. ¿Qué significa la palabra santo? Santo significa apartado, significa separado, ¿sí? Significa que tiene que ver con lo que es consagrado, con lo que ha sido consagrado. La palabra santo tiene que ver con esto. Entonces, vemos que la palabra que acá se utiliza en Génesis 1:2 es Espíritu de Dios, ¿sí? Ahora, a este espíritu ya se lo ve actuando en el proceso creativo de poner en orden todas las cosas en medio del caos. Dice que la tierra estaba desordenada, estaba vacía, estaba en caos, y dice que es ahí donde el Espíritu de Dios se movía, y donde después vemos que en los versículos anteriores Dios tiene que empezar a través de la luz y de ese Espíritu a ordenar las cosas. Ahora, vamos a ver esto un poquitito más puntual en el versículo 7 del capítulo 2 de Génesis, porque vamos a ver que este Espíritu, si bien no se menciona como Espíritu Santo, vamos a ver también el papel que tiene en la creación misma del hombre, cuando Dios crea al hombre. Dice, versículo 7, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser, ¿qué? Viviente. Ahora, cuando nosotros vamos a la palabra en hebreo de lo que es aliento, para aliento, dicen los que tienen la Biblia textual, usa el término insufló, ¿sí? Dice que insufló, es decir, sopló aliento. La palabra aliento es la misma que significa para viento o para espíritu, tanto en griego como en hebreo, ¿sí? Sabemos que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y que el Nuevo Testamento está escrito en griego. Por eso cuando ustedes escuchan que decimos, o alguien en una enseñanza dice en el original, estamos buscando lo que esa palabra en el original, hebreo o griego, quiere transmitir, porque nos va a dar más precisión de lo que Dios nos quiere decir, más allá de la traducción, ¿sí? Para que alguien, o sea, para que nadie se quede sin entender, porque si no va a decir, ¿de qué está hablando? Bueno, hablamos de esto, ¿amén? Entonces, lo que está diciendo acá, Génesis 2:7, es que insufló su espíritu, sopló sobre el hombre su espíritu. ¿Qué es Dios? ¿Dios qué es? Es espíritu, ¿sí? Él sopló de sí mismo, ¿en dónde? En el hombre. ¿Y qué hizo? Lo llenó de él, lo llenó de su vida, lo llenó de su naturaleza. Ahora, si vemos esto en esta perspectiva del espíritu, el primer contenido que tiene el hombre es el ruaj de Dios, es ese soplo, ¿sí? Es ese aliento de vida que Él estableció sobre nosotros, y eso lo vemos en toda la Escritura, ¿sí? Vamos a ver en el Antiguo Testamento que el Espíritu descendía, actuaba y volvía, descendía, actuaba y se volvía, ¿no? Ahora, es interesante ver por qué descendía, actuaba y se tenía que ir, es decir, por qué no podía permanecer. ¿Sabes por qué no podía permanecer? Porque no tenía lugar donde poder anclarse. No tenía lugar donde poder anclarse de manera definitiva. Y esto lo podemos discernir de esta forma. Esto es mediante que la creación misma estaba sujeta a corrupción y no podía recibir el Espíritu, que es santo, ¿sí?, de forma permanente. Entonces, es impresionante cuando miramos las Escrituras que no solamente el Espíritu estuvo en todo, sino que también Él actúa en la encarnación de Jesús, ¿sí?, de Jesucristo. Y a veces cuando uno quiere tratar de entender esto, es muy difícil. Porque un Dios que es eterno, que nos habla de una eternidad, ¿cómo yo lo logro entender? Pero pareciera ser que lo que la religión nos ha querido enseñar es que nosotros tenemos que entender. Entonces yo tengo que entender cómo son las cosas. ¿Y el concepto fe dónde está? ¿Cuál es la gracia de la fe si yo tengo que entender? Porque entonces si entiendo, soy obediente, si no entiendo, no soy obediente. Y en realidad es totalmente distinto. Es poder, a través de la fe, extenderme a una realidad en el Espíritu que abre mi entendimiento y me puede llegar a mostrar cosas que no veo, ni entiendo, ni que hoy sé.
Y esa es la realidad del Espíritu. Entonces, el Espíritu, aunque puntualmente no lo veíamos o no lo mencionan, estuvo en todo tiempo desde la creación misma. Vamos a ir a Lucas 1:35 y acá vamos a ver una de las primeras menciones del Espíritu de Dios, ¿sí?, como el Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos a ver cómo nos menciona que el Espíritu de Dios, ¿sí?, actuaba como el Espíritu Santo. Dice Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Sí? Ahora, qué interesante esto. Acá estamos, cuando vemos Lucas 1:35, estamos viendo cuando el ángel viene a María y le dice, sí, le viene a comunicar que ella va a ser mamá. ¿Sí? Para ponerte un poco en contexto de lo que relata esta parte de la Biblia. Y acá se manifiesta el Espíritu Santo. ¿Sí? Recordá esto, santo es separado, ¿sí?, es apartado, es consagrado. Dice, el Espíritu vendrá sobre ti. Entonces, el Espíritu Santo es el que llena el contenido del que luego va a ser el Salvador. Porque dice, por lo cual también el santo ser que nacerá, Cristo, será llamado Hijo de Dios. Entonces, el Espíritu Santo es el que llena el contenido de este que va a ser luego el Salvador. Entonces, a través de esto que estamos hablando, ¿cuántos hijos hoy necesitan conocer la verdad? ¿Cuántos hijos hoy necesitamos a ese espíritu de la realidad? No lo que dicen las noticias, ¿sí? No lo que dice muchas veces un doctor, un diagnóstico, no lo que dice quizás la cuenta del banco o tu billetera, sino lo que dice el espíritu de verdad, el espíritu de realidad. ¿Amén? Entonces, necesitamos ser sensibles al Espíritu de Dios, ¿sí? Cada persona, cada hogar, cada familia, la congregación necesita, ¿sí?, ser sensible al Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué te pensás que Dios mandó al Espíritu Santo? Lo mandó para esto, ¿sí? Cuando nosotros vamos a la palabra podemos ver que el compañero fiel de la obra de Jesucristo fue el Espíritu Santo. ¿Sí? No fue algo que simplemente apareció en Pentecostés, que menciona la Biblia que descendió, ya estaba antes. Y es el que sustentó, es el que aún acompañó al proceso de la creación y todo lo que tuvo que ver en la parte previa hasta que Jesús estuviera en el vientre de María y lo que fue luego el nacimiento, la muerte, la resurrección y todo lo que ya todos conocemos. ¿Sí? A ver, el Espíritu Santo estuvo literalmente operando durante todo el ministerio de Jesús de una manera extraordinaria. Entonces, pasa algo. Claro que en la resurrección de Jesús, ¿sí?, en la resurrección, en el Espíritu, este Espíritu que se mencionaba como Espíritu de Dios, se produce un cambio, ¿sí? Y obviamente podemos llevar esto a la misma realidad de que una cosa es Jesús antes de la muerte y la resurrección y otra cosa es el Cristo que se establece una vez resucitado. Vamos a ir a Hechos 16:7, así avanzo un poco más y no los enriedo. Hechos 16:7 dice, y cuando llegaron a Misía intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Y acá se nos empieza a complicar, por eso necesito que estén atentos. Porque estamos hablando del Espíritu de Dios, ¿sí? Estamos hablando del Espíritu Santo y acá Hechos nos habla del Espíritu de Jesús. ¿Sí? Está ahí está en la Biblia. Si lo buscás, lo tenés ahí en la Biblia. No es algo que te estoy diciendo que se me ocurra a mí. No dice Espíritu Santo, sino que dice Espíritu de Jesús. Y habían pasado varios años ya desde la resurrección de Jesús a este relato que recién estábamos leyendo, que lo tienen ahí en pantalla. Entonces podemos ver que algo sucede con el Espíritu Santo después de la resurrección. Y es que también el Espíritu Santo, luego de la resurrección, se convierte en el Espíritu de Jesús. ¿Sí? Es decir, hoy en día cuando sobre nosotros viene el Espíritu Santo, ¿sí?, cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas, ya no viene únicamente como el Espíritu Santo, también viene como el Espíritu de Jesús. ¿Amén? ¿Lo pueden ver en el Espíritu? ¿Amén? A mí me apasiona esto. Porque
En el Espíritu de Jesús, en esa vida, en esa naturaleza, tenemos el mecanismo para que podamos ser transformados a su imagen. Es esa realidad que viene a querer imprimir esa imagen del Padre en nosotros. ¿Sí? ¿Amén? Entonces, resumiendo un poquito esto, el Espíritu de Jesús, que es el Espíritu Santo con naturaleza humana resucitada, ¿sí? Porque Jesús vino como hombre, vivió como hombre y dice que resucitó. Cuando vemos que Él resucita, vemos una naturaleza vivificada. Entonces, el Espíritu Santo con naturaleza humana resucitada, vivificada, es lo que puede formar su imagen, la imagen del Padre, en nosotros. Por eso entenderemos por qué no podemos hacerlo por nuestras fuerzas. ¿Por qué no alcanza simplemente con tener conocimiento de la palabra? Vos podés saber de tapa a tapa la palabra de Dios, pero si no tenés ese soplo del Espíritu, esa vida del Espíritu, ¿sabes qué? Vas a salir y vas a seguir siendo un simple mortal con los mismos problemas, con los mismos afanes, con las mismas situaciones que tiene todo el mundo, y aún peor, los que no tienen acceso a Dios, los que no conocen a Dios, los que no tienen una fe en Dios. Esto implica algo mayor, porque nosotros sí tenemos acceso a Dios y desarrollamos una fe. Entonces, que alguien que no tiene acceso a Dios se queje, está bien, ¿qué querés que haga? Pero que nosotros que tenemos al Dios Todopoderoso, que tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu de Jesús, nos estemos quejando, hay algo que se nos está escapando. Hay algo que no es normal, que no es consecuente. ¿Sí? ¿Amén? Y necesitamos ver en esta mañana. Así que como Jesús en el vientre, ¿sí?, fue lleno, ¿no?, del Espíritu Santo, ahora estamos viendo que el Espíritu de Jesús es ese que contiene el elemento divino, pero que también ha vencido. ¿Sí? Porque resucitó, porque venció. ¿Y en qué venció? No venció en espíritu, venció en carne. Él venció en carne. ¿Y qué nos muestra al Espíritu Santo y nos muestra al Espíritu de Jesús? ¿Sí? Pero es interesante que son intercambiables. Porque más allá que nosotros podamos verlo en un hombre o en otro, funcionan en esta realidad, en este mecanismo de intercambio. Y estos dos espíritus, que son uno, son los que vienen a querer llenarnos de esa vida y nos quieren llevar a esa victoria que Él ya hizo. Quiere producir esa imagen, pero nos quiere posicionar en esa victoria. Entonces, nos quiere llevar a un tiempo donde nos podamos unir como hijos e hijas de Dios a lo que el Espíritu de Jesús ya venció y conquistó. ¿Para qué? Para que se pueda conectar a nosotros y nosotros podamos entrar en esa realidad, podamos entrar en esa atmósfera, podamos pararnos en esa plataforma de vida. ¿Amén? Entonces, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Yeshua, ¿sí?, del Salvador, menciona la palabra de Dios, el Espíritu de aquel que nos salva. Ese que el Padre en este tiempo quiere avivar, quiere restaurar, quiere reposicionar en cada uno de nosotros. Vamos a Romanos 8:9. Dice así: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Tremendo. ¿Sí? Tremendo. El Espíritu Santo, y atrapa esto en tu espíritu, el Espíritu Santo tiene que dejar de ser una doctrina para ser el que llena y cubre todo en vos todo el tiempo, de manera permanente. ¿Sí? Es el que nos acompaña absolutamente todo el tiempo, 24/7. Dios lo estableció para eso. Porque esto, ¿sí?, se ha quedado simplemente contenido en una Biblia, en un escrito. Hay una doctrina del Espíritu Santo, pero que no la podemos expresar, que no la podemos vivenciar. Y muchas veces hemos argumentado contra el Espíritu desde la doctrina. No te olvides que los fariseos, que fueron los que terminaron crucificando a Jesús, eran tipos, personas entendidas, eran maestros de la palabra, pero sin la acción del Espíritu, tenían la letra, ¿sí? Entonces la letra mata y el Espíritu vivifica, ¿sí? Qué tremendo es esto, qué tremendo es nuestro Padre. Gloria a Dios por eso. Entonces,
Dios lo que quiere liberar en este tiempo es una nueva sensibilidad, una nueva revelación de lo que es vivir verdaderamente con el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios está estableciendo y está preparando y está abriendo delante de nosotros. Entonces, amados hermanos, en esta mañana necesitamos aprender a vivir en la realidad del Espíritu Santo de Dios. No hay otra. Necesitamos aprender a vivir. A ver, el Espíritu Santo literalmente es el que nos hace conscientes de Cristo. Es el Espíritu el que nos hace consciente, el que trae esa conciencia mayor de Cristo. Entonces, acá en este pasaje de Romanos, Pablo nos habla del Espíritu de Cristo. ¿Sí? Vemos acá que dice, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y anteriormente menciona el Espíritu de Dios. Ahora, es interesante que Cristo significa ungido, ¿sí? La palabra Cristo en hebreo es Mesías, ¿sí? Igual ungido. Ahora, y escucha esto, el Espíritu de Cristo no es el mismo significado que el Espíritu de Jesús, ¿sí? Jesús es antes de resucitar. Y cuando resucita es Cristo. Yo sé que todos lo saben, no lo intentes razonar, tomalo en tu espíritu y ya vamos a ir armando, ¿no?, la figura que necesitamos atrapar y que se tiene que activar en esta mañana, ¿sí? Entonces, el Espíritu de Jesús nos habla de esa vida terrenal que como hombre, ¿sí?, tuvo Él, ¿sí?, de su sufrimiento como hombre. A eso se refiere el Espíritu de Jesús. Pero el Espíritu de Cristo nos habla de esa realidad de ascendido, nos habla del resucitado. Con eso en mente, ¿sí? Con eso en mente, el Espíritu de Jesús, como esa vida terrenal, como ese padecimiento como hombre, y el Espíritu de Cristo, como ese que ascendió y resucitó, vamos a volver a leer Romanos 8:9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es ¿de quién? De Él. Y acá nos habla del Espíritu de Dios y nos habla del Espíritu de Cristo. Y dice, ustedes no están en la carne. No están. ¿Qué tiempo es? Presente, no dice no estarán. Dice, ustedes no están en la carne. Pregunta, amados hermanos, en esta mañana, ¿cómo podemos ser libres de esta carne? ¿Qué es la carne? Preguntas, ¿sí? ¿Qué es la carne? Es todo aquello que no forma la naturaleza de la fe y que no forma la naturaleza de Cristo en nosotros. Punto. Es todo aquello que no forma la naturaleza de la fe y que no forma parte de la naturaleza de Cristo. Ahora es interesante esto, y escucha esto. Mirá qué fusión, porque uno empieza, se te abre el entendimiento y empezás a descubrir cosas que antes estaban veladas. La carne, ¿sí?, cuando entra en fusión con la naturaleza del diablo, ¿sí?, se convierte en el yo. ¿Sí? La carne, cuando entra en fusión con la naturaleza del diablo, se convierte en el yo. No sé si te suena el yo, ¿sí? Por eso, cuando vamos a la palabra de Dios, Pablo, capítulo 7, un capítulo antes del 8, ¿sí?, de Romanos, él nos dice que donde nosotros ponemos nuestros pensamientos, estamos. Entonces, si nosotros estamos todo el tiempo pensando en la carne, ¿dónde vamos a estar? ¿Sí? No es... a ver, tenemos que confrontar, y lo vamos a seguir confrontando en este tiempo, esa mentalidad mágica de creer que todo ocurre instantáneamente y que por arte de magia las cosas van a pasar. No. A ver, por eso Pablo dice que donde nosotros ponemos nuestros pensamientos estamos. Es decir, si ponemos nuestros pensamientos en el Espíritu, somos del Espíritu. Si ponemos nuestros pensamientos en la carne, somos de la carne. La pregunta es, ¿dónde estás poniendo tus pensamientos entonces? Ahora, el punto acá es que no estamos en la carne, según lo que declara Pablo acá en Romanos. Es decir, nuestra mente no está atada ni a la carne ni a una naturaleza temporal. Y luego dice, y nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. ¿Y
cuál es el Espíritu de Cristo? El Espíritu de Cristo es ese que nos va a permitir, nos permite transmitir, comunicar esa resurrección a otros. ¿Sí? Es el que nos permite vivir esa resurrección en vida propia, en nuestra propia vida, ¿sí? En nuestra propia naturaleza. Es una experiencia que se manifiesta en uno y que uno puede conectar con otros. ¿Amén? Ahora, si miramos nuevamente Romanos 8:9, podemos ver que no todos los que tienen el Espíritu de Dios tienen el Espíritu de Cristo. ¿Sí? Porque acá los identifica y los separa bien. ¿Sí? Y dice algo muy interesante: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué pasa? Dice, este no es de Él. Ahora, para tratar de unirte esto y que lo entiendas, si entendemos que el Espíritu de Dios es todo lo que da vida, ¿sí? Porque Dios es creador y leímos que Él fue ese ruaj, ese soplo, insufló sobre todos los seres humanos. ¿Amén? Entonces, cuando nosotros vemos esto, entendemos que toda persona que tiene vida biológica, todo ser humano, tiene la vida de Dios, si no, no podría vivir. ¿Sí? Hoy vemos nosotros, a ver, todos los vecinos tienen el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque tienen vida biológica y la vida proviene de Dios. ¿Sí? No se puede vivir, no hay vida posible sin el Espíritu de Dios. Pero eso no significa que Dios sea conocido por esa persona. Eso no significa que Cristo esté en esa persona. Solo en Dios está la vida, y la gente, por más, ¿sí?, que no conozca a Jesucristo, va a vivir esa vida natural, porque tiene el Espíritu de Dios dentro de ella. Ahora, cuando el Espíritu de Dios sale de una persona, literalmente esa persona se muere. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Entonces, hay mucha gente que tiene, ¿sí?, esta realidad del Espíritu de Dios, pero no conoce la salvación. ¿Sí? Pero vive. No conoce la salvación, pero vive. Pero acá nos dice Romanos 8:9, pero no son de Él. Pero no son de Él. Entonces, solamente los que tienen el Espíritu de Cristo son de Él. Ahora, pareciera ser que esto es todo un juego de términos, ¿sí? Como que una cosa, otra, esto, aquello, pero hay una revelación muy poderosa en todo esto, que es lo que necesitamos hoy atrapar, que es lo que Dios quiere soltar en nosotros en esta mañana, que aún nos va a mostrar la importancia de poder entender todo esto. Filipenses 1:19 dice, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Hablábamos del Espíritu de Jesús, hablábamos del Espíritu de Cristo, y ahora acá Filipenses nos habla del Espíritu de Jesucristo. Podemos ver que cuando acá nos menciona el Espíritu de Jesucristo, también nos está hablando del Espíritu Santo, ¿sí? Claro que sí, esto es así, pero tiene una pequeña variación, Jesucristo, ¿sí? Ya no dice santo, sino que dice Jesucristo. Ahora, y no se me suelten porque acá entramos en la parte final donde tenemos que agarrar esto. ¿Qué diferencia hay entre el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Jesucristo? Porque si me los menciona la palabra, ¿no?, con una acción distinta, aún en el nombre, ¿qué diferencia hay? El término Jesucristo abarca tanto al Espíritu de Jesús, ese que nació y vivió y padeció como hombre, creció y murió, y luego todos sabemos que resucitó, pero también ahora abarca a este Espíritu de Cristo, que fue el que fue ungido de lo alto y tiene el poder para impartir vida a otros. Entonces esto se fusiona y el Espíritu de Jesucristo tiene ambas acciones, tanto lo que hizo Jesús en una vida natural, en una vida humana, como lo que pasó después de la muerte y la resurrección, en Cristo, ¿sí? Por eso es Jesucristo, ¿sí? El Espíritu de Jesucristo. Y acá en Filipenses, unos versículos antes, nos viene hablando del avance del Evangelio. Yo recién les leía este versículo, pero cuando nosotros miramos unos versículos antes, lo que está hablando en contexto es del avance del Evangelio. Entonces, el Espíritu de Jesucristo es el que nos va a dar la total habilitación para que podamos cumplir
con el encargo que tenemos ministerial, ¿no?, para lo que el Señor nos convocó como su iglesia. ¿Amén? Es decir, nosotros tenemos acceso al Espíritu de Jesús. ¿Amén? Tenemos acceso al Espíritu, ¿no?, Santo. ¿Amén? Tenemos acceso al Espíritu de Cristo. ¿Hay algún amén a eso? Pero también tenemos acceso al Espíritu de Jesucristo. Pero hay algo que es un ingrediente que es fundamental. Tenemos acceso a todo, pero todo depende si queremos. ¿Sí? Todo depende pura y exclusivamente de si queremos. Acá el punto neurálgico es si vos querés. Es si yo quiero, es si nosotros queremos. El Señor dice que pidamos su Espíritu y Él nos lo va a dar. Pero para eso nosotros tenemos que querer. Para eso tiene que haber, ¿sí?, una intención voluntaria de querer. Todo se resume, así querés o así no querés. Hace un par de semanas atrás, el Señor me estaba hablando puntualmente, y en un momento me dice esto, a mi espíritu, que primero me confundió y después entendí el porqué. Me dice, mirá, hay más revelación de mí, hay más cosas por conquistar, hay más por aprender. ¿Querés? ¿Cómo, Señor? Sí, ¿querés? Porque yo quiero. ¿Pero vos querés? Hay más, hay mucho más. ¿Querés? Porque si yo no quiero, Dios no lo va a hacer. O sea, Dios va a respetar mi decisión por más que eso a Él le produzca tristeza. Entonces, esto no es un dato menor, porque muchas veces decimos, sí, amén, agarramos todas las cosas emocionales, después salimos y seguimos haciendo las cosas de la misma manera. Entonces, ¿qué termino demostrando? Que con mi accionar no quiero, porque no introduzco ningún cambio, porque sigo viviendo de la misma manera, porque sigo decidiendo de la misma manera y porque sigo actuando y pensando de la misma manera. Cuando para poder entrar a lo nuevo tiene que haber una transformación de mi mentalidad, de mi accionar, de mi manera de hablar. ¿Sí? Y esto es un proceso, esto se va madurando, se va puliendo, se va aún perfeccionando. ¿Amén? Romanos 8, 1, 2 dice, por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley ¿de qué? Del pecado y de la muerte. Ahora bien, según este pasaje, la única manera de romper la ley del pecado y de la muerte, ¿sí?, está atada a la naturaleza humana, ¿sí?, que eso es parte, nacemos así, venimos con esa naturaleza, y a veces pasa esto, si esa ley no se rompe, no hay otra forma de que el hombre con esta naturaleza que ya engendró, viva sin pecar. El hombre va a vivir pecando. La naturaleza de pecado y de muerte está en él, es una genética, ¿sí? Y obviamente, como dice acá, es una ley. Entonces, ¿qué forma hay de que el hombre no peque si hay una ley que dice que el que anda en la carne está, y aún nosotros, a través de lo que pasó con Adán, ya nacemos con una naturaleza pecaminosa? Pero en esta mañana hay una buena noticia para todos nosotros, ¿sí? Hay una buena noticia, el Señor estableció otra ley. El Señor estableció otra ley, y esa ley es la única que tiene la capacidad de romper la ley anterior, es decir, la del pecado y de la muerte. Entonces es un tema de leyes. Hay una ley que nos ata al pecado y que nos ata a la muerte, pero hay otra ley que trae vida, y esa ley es la ley del Espíritu. Es la ley del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, acá ya a esta altura sacaremos esta conclusión. No es posible vivir una vida cristiana en victoria sin el Espíritu. Ahora entenderás por qué la religión. Ahora entenderás por qué no todos los que digamos que somos hijos de Dios manifestamos la vida de Dios. No todo lo que se llama iglesia es iglesia, porque al fin y al cabo lo que a vos te posiciona en ese lugar no es el título, no es el concepto de definición, sino es lo que vos portás. Si portás la vida del Espíritu o no la portás. Y ahí se resume todo. Entonces, no hay forma, no hay manera. Por eso, en el capítulo 7, Pablo, recordarán que dice, no hago lo que quiero hacer. ¿Sí? O sea, termino haciendo lo que no quiero hacer. ¿Sí? No hago lo que quiero hacer, sino lo que no quiero hacer. ¿Recuerdan esto? O sea, termina hablando de lo contrario de lo que hay en su espíritu. ¿Sí? Su espíritu quiere una cosa, pero él termina haciendo lo contrario a lo que su espíritu quiere. Entonces,
cuando vemos esto en Romanos 7, él termina diciendo, miserable soy. ¿Qué miserable soy? Porque no puedo experimentar esto, ¿sí? No puedo realmente manifestar esta verdad, ¿sí? Que realmente yo pueda en verdad hacer lo que quiero hacer y no lo que el pecado muchas veces me hace hacer. ¿Y por qué? Y él dice, porque encuentro una ley en mi carne que se opone a la ley de mi espíritu. Encuentro una ley en mi carne que se opone a la ley del espíritu. Y acá está hablando de esta dicotomía, de esta batalla de querer hacer lo bueno porque sabemos que es lo bueno. Y esto no es un punto más, porque ninguno de nosotros ignora qué es lo bueno. Dios ya nos sacó de la ignorancia. Y ya vos sabés qué es lo bueno y qué no es lo bueno. Ya sabés qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Amén? Lo sabés. Ahora, no muchas veces el que yo sepa qué es lo bueno significa que yo haga eso bueno. Muchas veces hacemos lo malo aún sabiendo qué es lo malo, ¿sí? Entonces, una de las cosas que vienen con la salvación es el conocimiento de lo que es bueno. Cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, lo primero que entra, ¿sí?, en esa condición de darle lugar a Cristo, de aceptar a eso, es ese conocimiento de lo que es bueno y de lo que es justo delante de los ojos de Dios. Entonces, ¿por qué personas que han sido salvadas terminan haciendo cosas malas? ¿Por qué pecamos si sabemos que está mal pecar? ¿Por qué nos dividimos? ¿Por qué celamos? ¿Por qué competimos? ¿Por qué nos enojamos si sabemos que está mal? Porque hay una naturaleza y esa naturaleza está atada a una ley. Y la única forma de romper esa ley es que una ley mayor se establezca y esa ley viene con el Espíritu Santo. Es este tiempo, es esta puerta, es esa realidad de lo que Dios quiere traer en entendimiento para con nosotros hoy. Por eso es necesario, hermanos, que el Señor pueda abrir nuestro entendimiento, que podamos capturar esto en el Espíritu. Esto no pretende ser un concepto, ni quiero hacer una doctrina de esto. Le pido al Señor que nuestro Espíritu nos pueda permitir entender esto que Dios nos está hablando. Porque si se nos revelan estos versículos en el Espíritu, algo se va a romper dentro de nosotros. Vamos a poder descubrir que nuestro destino no es vivir pecando. Vamos a poder ver que el vivir en santidad no es algo inalcanzable, no es una utopía. Es algo que ya fue ganado en la cruz. Es algo que Cristo venció, ganó y estableció en la cruz. Amén. Entonces, el espíritu de vida de Jesucristo puede romper con la ley del pecado y de la muerte. Entonces, este es un tiempo que nosotros tenemos que vencer como creyentes, pero también tenemos que vencer como familias. Es interesante que Dios nos vuelve a colocar en nuestros hogares. ¿Qué nos querrá decir el Señor? Hay cosas que no hemos vencido como familia y las tenemos que vencer. A Dios no le da lo mismo. Es el tiempo que Dios viene a juzgar esto. Si no, no vas a poder cruzar la puerta, no te vas a poder meter si no resolvés lo que en este tiempo el Padre te está mostrando para resolver. Ahora, la única forma de vencer, de ser firmes, es con la ayuda del Espíritu Santo, ¿sí? No hay forma de que nosotros lo podamos hacer en nuestras fuerzas, ¿sí? Él proveyó todo lo que nosotros necesitamos, Él proveyó todo para que podamos ser revestidos, ¿sí?, de su poder y de su vitalidad para que esto pueda ser una realidad en nuestras vidas. Todos nosotros sabemos que cuando lo hemos hecho con buenas intenciones, tratando de ser positivistas, tratando de hacerlo a nuestra fuerza, eso dura un tiempo y se derrumba. No es la base, no es Cristo, no es el cimiento correcto. Ahora, tiene que ser con su espíritu, tiene que ser a través de su espíritu. Primera de Corintios 15, 14, últimos 2 versículos y cerramos. 2 o 3, creo que son 2. Dice, así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu vivificante. Ahora, este capítulo está hablando de la resurrección y justamente en este versículo dice que el primer hombre, Adán, es identificado como un alma viviente, pero que aquel que vino como postrer Adán, Jesús, Cristo, resucitado, es un espíritu vivificante, es un espíritu que da ¿qué? Vida. Amén. Romanos 8:11 dice, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida
a vuestros cuerpos mortales, es decir, también vivificará nuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Amén. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vos, el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos, también va a traer vida a tu cuerpo mortal por medio de su Espíritu que habita en vos, que habita en nosotros. De tal manera, vemos acá un sello que no va a ser solamente en la resurrección, sino que es a través de la resurrección, en la vida, vamos a poder disfrutar de ese espíritu vivificante. Es hoy, es ahora, es esa realidad de nosotros en este mundo natural, poder vivir, poder experimentar esa realidad del Cristo resucitado, del Cristo vivificado. Y eso es lo que el Espíritu viene a traer como conciencia y viene a levantar en este tiempo. Amén. Sacudiendo todo lo otro, sacudiendo todo lo que muchas veces nos pasa. Entonces, es tremendo ver que Jesús, es tremendo esto, Jesús nunca quiso ser Él solo el contenido de la vida. ¿Sí? Por eso Él quiere actuar en nosotros, ¿para qué? Para que de nosotros pueda brotar esa vida a otras personas y lo puedan conocer. Esa es la administración de su gracia, de su resurrección. Es algo único, que Él nos hace parte porque a Él le ha parecido bueno así. Es algo maravilloso. Ahora, de la misma manera que te digo esto, te digo, Él no quiere retener su poder, Él no quiere retener su gloria, Él no quiere retener su vida, Él no quiere retener su resurrección. No lo quiere retener solamente en Él, Él ya lo tiene. Él lo quiere hacer correr, lo quiere hacer correr, Él lo quiere ministrar, lo quiere soltar ¿sobre quién? Sobre sus hijos, sobre sus hijos, para que nosotros como hijos podamos administrar todo esto y lo podamos compartir con otros. Ahora, no podemos dar lo que no tenemos. ¿Lo ves? No podemos dar lo que no tenemos. ¿Cómo queremos que las cosas cambien? ¿Cómo queremos llevar vida a otros si nosotros no vivimos la vida? Si en nosotros no está esta realidad del Espíritu cimentada y activada en una realidad, en una verdad, no en un concepto. Entonces, para cerrar, escucha esto. Mira, cerrá tus ojos. Agarrá esto porque si me van a mirar por ahí se van a distraer. Agarrá tus ojos y ponete atento a la voz, a mi voz en este momento, que es la voz del Espíritu Santo. ¿Ven? Nos vamos a poner atentos a esa voz. Este Espíritu de Dios, ¿sí? La palabra nos arrancó enseñando en Génesis que no se menciona al Espíritu Santo, sino que se menciona al Espíritu de Dios. Entonces, este Espíritu de Dios que leíamos en Génesis 2 al principio, que luego llegó a ser el Espíritu de Jehová, que para el nacimiento y la encarnación de Cristo se convirtió en el Espíritu Santo, que después de su caminar como hombre vino a ser el Espíritu de Jesús, que después de su ungimiento y de su resurrección vino a ser el Espíritu de Cristo, que se combinó para conformar el Espíritu de Jesucristo, y hoy día es un espíritu de vida y es un espíritu vivificante. Entonces, mientras seguís ahí con tus ojos cerrados, este gran paquete maravilloso, a quien simplemente le decimos Espíritu Santo, es lo que tenemos para vivir, amados hermanos. Es lo que tenemos para enfrentar cualquier problema. Es lo que tenemos para poder enfrentar cualquier situación adversa. No estamos desprovistos, no estamos sin protección, no estamos necesitados. Tenemos el mayor recurso de Dios para poder vencer toda adversidad y en todo tiempo, que es ese espíritu que ha venido y que hoy quiere volver a vivificarnos. Entonces, por esto en esta mañana, amados, debemos dejar de escuchar las voces equivocadas y debemos enfocarnos en lo que el cielo dice, en lo que Dios dice y en lo que su palabra dice. Mientras estás ahí con tus ojos cerrados, yo quiero pedirte que te puedas poner en pie. Y si estamos hablando de este espíritu vivificante,
sí que encierra todo esto que te he mencionado recién, que la Escritura lo va definiendo etapa por etapa, en tiempo y en forma, pero que al fin y al cabo es lo que Dios nos ha dado como recurso para todo lo que nos pueda pasar y aún para todo lo que Él nos comisione a hacer. Entendemos que aun cuando nosotros vamos a la palabra, la cena del Señor no representa simplemente un acto simbólico, litúrgico, religioso, sino que tiene que ver con una posibilidad que nos permite, que se abre delante de nosotros, para que nosotros, al poder comer y beber de Él, podamos estar siendo introducidos en esa realidad de su espíritu y de su vida. Y en esta mañana, si necesitamos realmente que ese espíritu que da vida, ese espíritu que vivifica, pueda vivificar aún áreas, aún situaciones en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra mente, donde quizás hoy podamos encontrar limitación, donde quizás hoy podamos encontrar aún opresión, podamos encontrar aún una barrera, un muro que nos impide entrar en esa realidad del espíritu. Qué bueno, qué interesante, qué propicio, qué oportuno es el Señor, que luego de haber resucitado, Él ponga mesa, prepare mesa delante de nosotros y nos invite a poder comer y nos invite a poder beber de Él. En este entendimiento, en esta realidad de lo que el Padre está soltando, yo quiero pedirte que en orden, como lo hemos venido haciendo por turno, empezando de acá adelante, si vos querés esto para tu vida, ¿sí? Y esto no es solamente algo emocional, si entendés lo que esto representa, aún si debes ponerte a cuentas en este momento, antes de hacer esto, hacelo, porque no sirve hacerlo y participar de la cena indignamente, porque comemos maldición, no comemos bendición. Pero en esta atmósfera y en esto que se está soltando, yo quiero desafiarte y quiero que te puedas unir a cada uno de tus hermanos y que juntos podamos en esta mañana volver a dejar que esa naturaleza, que esa vida, que ese pan, que esa sangre, que ese cuerpo vuelvan a establecer esa vivificación en todo nuestro ser, completamente espíritu, alma y cuerpo. Así que quiero invitarlos a que, empezando por acá, que puedan pasar por familia, puedan tomar su copa, su bolsita con el pan y puedan regresar a su asiento. Poderoso Padre eterno, Príncipe de paz, el Cordero traspasado descendió a lo profundo, derrotando al pecado, fue glorificado.